hermoso, que nos llena de gozo, de alegría, de felicidad, porque nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, su tumba está vacía. Muy bien, hermanos, les invito pues a leer la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 12 al 20. 1 Corintios capítulo 15 del 12 al 20. Amén. 1 Corintios capítulo 15 del 12 al 20 dice así. Amén. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. Santo Dios, gracias. Gracias, Señor, porque venciste a la muerte. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú vives. Porque eres un Dios vivo. Aleluya. Bendito seas, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque venciste a la muerte, Señor. Oh Dios, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos infinitamente el privilegio de conocerte, Señor. Es el privilegio tan grande que un día viniste a vivir en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque, amado Dios, cuántas cosas tenemos que agradecerte, Señor. Alabado y bendecido seas, mi Dios. Y gracias, gracias, Señor, gracias con todo el corazón por nuestra salvación y porque sabemos que si somos fieles un día, Señor, estaremos contigo, porque tú eres, Señor, primicias de los que durmieron. Aleluya. Y un día también nos levantaremos, Señor, para reinar para siempre contigo. Tu bendición sea, Señor, en este lugar, a cada hermano presente, a cada hermana presente, y también donde se escuche esta palabra, Señor, el hogar donde se escuche sea bendecido, prosperado. Si hay problemas económicos, financieros, si hay enfermedad, Señor, tú suple y tú sana, porque eres nuestro sanador. Aleluya. Perdona pecados, Señor, si se está viviendo vidas indignas, Señor. Oh, bendito Dios, perdona, Señor. Si hay hogares que están pasando, Señor bendito, tristeza por los hijos que están en la droga, que están en malos caminos. Si hay matrimonios, Señor, que tampoco no están caminando bien. Oh Dios, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que los ayudes. Porque tú eres bueno. Tú viniste, Señor, a romper ya con tu muerte vicaria en la cruz del Calvario, Señor. Venciste al pecado, a la maldad, a Satanás. Y tú puedes hacerlo solamente, Señor, si ellos se arrepienten y te piden perdón.
Gracias, amado Dios. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito, precioso de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Gracias al Señor. Pues vamos a, como les decía, pues hermanos, vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de los siglos, hermanos, aún cuando recién el Señor murió, siempre ha habido controversias acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, que había ¿cuántas teorías? Primeramente, allí nomás dijeron que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. ¿Se acuerdan? Luego, hermanos, a través de los siglos del segundo siglo, vamos a decir del primero también, hasta el quinto siglo, siempre ha habido controversias acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Decían, hermanos, pues que un erudito judío, hermanos, Klaus, un erudito judío, él dijo, hermanos, que los discípulos vieron en visión a su Señor y Mesías. Y esta visión se transformó, dice, en el fundamento del cristianismo y se ha considerado como prueba fiel de su resurrección, siendo él un erudito judío. Bueno, él pues no cree en la resurrección. Otros predicadores, hermanos, también dicen pues de que Jesús no resucitó. Y aún actualmente, hermanos, hay predicadores liberales que no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Cristo resucitó, aleluya, Él venció a la muerte. Por lo tanto, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, pues no habría remisión de pecados, no habría vida eterna, no habría, hermanos, la salvación. Él se hubiera quedado en la tumba, nada de lo que ahora poseemos a través, hermanos, de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, no lo hubiéramos alcanzado. Entonces, el mundo cristiano, nosotros creemos, hermanos, que Cristo resucitó, porque podemos sentir su presencia, como decía la hermana, ella vio algo que la hizo sentir que la presencia de Dios estaba ahí. Y así como ella ha sentido, muchos de nosotros, hermanos, hemos sentido la presencia de Dios tan real, hermano, que pues la mano en tu hombro y las palabras, hermanos, que te hablan con voz audible. Y bueno, entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a creer? Hemos visto tantas cosas maravillosas a través de nuestra vida cristiana. Pero siempre, hermanos, hay dudas, siempre, aún, hermanos, como les decía, predicadores de iglesias grandes, sin embargo, hermanos, no creen en la resurrección de Cristo. Y así como, hermanos, hay actualmente también en el primer siglo y en los siguientes, hubieron siempre, hermanos, personas que se levantaron, pues, para decir que Cristo no había resucitado. Una doctrina también era de que el Señor solo se desmayó y que después se recuperó y que por eso creen que resucitó. Tantas cosas, hermanos, que podíamos decir, pero el tiempo nos gana. Entonces, en Corinto, hermanos, empezaron a entrar falsos maestros, falsos predicadores, y confundieron a los hermanos de que Cristo no había resucitado. Bueno, ¿por qué, hermanos? Aunque Roma ya había conquistado Grecia, pero la cultura griega, hermanos,
seguía vigente, su idioma, su cultura, su filosofía, todo seguía vigente. Entonces, ellos seguían todavía, ellos no creían, hermanos, pues ellos adoraban a diferentes dioses. A Jesús ni lo conocían, solo cuando Pablo fue y pues dijo, yo predico al Dios desconocido, que tenían ahí su monumento. Entonces, hermanos, aún los judíos, los saduceos, no creían en la resurrección corporal, no creían en la resurrección. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, pues, tiene que mostrar evidencias a esta iglesia que estaba seguramente muy preocupada. Bueno, si no vamos a resucitar. ¿En qué consiste el evangelio? En que Cristo vino a este mundo, nació, vivió en el mundo y nos deja una doctrina, va a la cruz del Calvario, muere, resucita, se va al Padre, está sentado a la diestra del Padre, y ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Que viene por segunda vez. Entonces, hermanos, por eso ellos seguro estaban confundidos. Decían, pero si no hay resurrección, el Señor ya no va a venir. Nos vamos a quedar en la tumba. Imagínense, hermanos. Entonces, el presenta evidencias el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto para que no se confundan, para que no estén tristes, para que no se preocupen y que crean que Cristo ha resucitado. Como habrá mucha gente, quizá van a escuchar este mensaje, que no creen que Cristo resucitó, pero Cristo resucitó, Él está vivo, es el único Dios vivo, no hay otro Dios, aleluya. Amén. Entonces, hermanos, aquí podemos leer, Él dice, porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Aquí le está diciendo, hermanos, Pablo, que no es de que se inventaron, no es que se desmayó, no es que vieron una visión, o que también psicológicamente, dice, mira, se transformó. Otros predicadores explican que fue una alucinación psicológica y que ellos vieron a Cristo resucitado, pero que no había resucitado. Entonces, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, pues les dice, nosotros hemos leído cómo, hermanos, van las mujeres al sepulcro y María Magdalena ve al Señor, lo ve resucitado. Vieron, hermanos, los apóstoles, se le presentó a los dos que iban al camino de Maús. Ahí lo vieron. Cuando llegan al lugar, Él les sirve, ahí es su desayuno. Lo vieron todos. Cuando Él se presenta, hermanos, en el aposento alto, ahí estaban 10, le faltaba uno, Tomás. Luego vuelve a presentarse cuando estaba Tomás. Y luego, cuando Él asciende a los cielos, dice que más de 500 personas lo vieron corporalmente vivo, y hay muchas evidencias más de que Cristo había resucitado. Entonces, Pablo les hace este recuerdo, esta secuencia, para que, como diciéndoles, todavía muchos están vivos. Ustedes pueden acercarse, buscarlos, preguntarles si es verdad lo que yo les digo, porque eso es lo que les enseñó, eso sobre
a pesar de que Pablo, hermanos, este perseguidor de la iglesia, como él se considera, pero él fue el que, hermano, más habló sobre la resurrección de Cristo. Entonces, ese era su mensaje, que el Señor murió y resucitó. Entonces, para que ellos se queden conformes, para que ellos ya no estén tristes, sino que Cristo resucitó, Él está vivo, Él venció a la muerte. Entonces, hermanos, nosotros también no dudemos de que Cristo no resucitó, sino que Él vive, hermanos. Como les decía, de todas las religiones del mundo, las más grandes religiones, pues, hermanos, que hay en el mundo, el budismo, el islamismo, la religión persas, Zoroastro, bueno, el cristianismo, ¿no? Que nosotros creemos, hermanos, en que Dios vive. Pero las otras religiones no creen, hermanos. Ellos, porque como no creen en Cristo, y ellos piensan que sus héroes de ellos, sus profetas, por ejemplo, Mahoma, en el islamismo, que él está muerto, él no está vivo. Pero aún así ellos creen en él. Pero todos se me va la palabra, los que han fomentado estas religiones, hermanos, han muerto. Y ahí están sus huesos. Como dice, hermanos, de que un día, en una oportunidad, un musulmán se encuentra con un predicador cristiano y quería él, delante de toda la gente que estaba, que reconozcan que su religión era la mejor del cristianismo. Entonces le dice, mire, ¿ustedes qué me pueden señalar, qué me pueden presentar, qué me pueden enseñar de su Mesías? En cambio nosotros sí podemos, le dice, ¿no? El musulmán. Nosotros, acá tenemos el hueso de Mahoma. Nosotros tenemos la tumba de Mahoma. Bueno. Y ahí empieza pues a señalar que ellos tenían los escritos de Mahoma, que tenían... Y el predicador le escuchaba tranquilo. Y luego, hermanos, ahí dice, bueno, ¿sabe? Le dice, nosotros no tenemos nada de eso. Solo no tenemos nada. Porque si tuviéramos un hueso, si tuviéramos la tumba que estaría cerrada, y bueno, él empieza a hablar, entonces le dice lo que dice el apóstol Pablo. Seríamos los más mentirosos, los más que estamos engañando. Vana sería nuestra fe, vana sería, pues, hermanos, nuestra entrega a Cristo, nuestra esperanza de resurrección. Y bueno, se tuvo que quedar callado nomás el musulmán. Porque es verdad, hermanos, Zoroastro, Buda, no podemos elegir en la India, tienen miles de dioses, la Kali, bueno, y hermanos, todos esos Mahoma, todos estos dioses que son las religiones más grandes del mundo, pero ninguno ofrece salvación, aleluya, solo Cristo ofrece salvación y bendito sea Dios que resucitó y que Él vive, aleluya. Él, el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna, porque no se quedó en la tumba, porque su tumba está vacía. Pueden ir y visitarla, ahí está vacía, porque Él resucitó, porque Él venció a la muerte, aleluya, y porque es primicia de los que durmieron. Él venció a la muerte, bendito sea Dios, y eso tenemos que entender, queridos hermanos, y ser fieles.
y mantener nuestras vidas íntegras delante de Dios. No pensar, hermanos, en malentendidos, en que me hirieron, que me hicieron esto, que me hicieron el otro. Sí, hermanos, sentimos porque somos humanos, pero no podemos guardar rencor, porque si no, no somos cristianos, hermanos. Si Dios nos perdona cada día lo que nosotros hacemos y dice que nuestros pecados los echó al fondo del mar, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo nosotros vamos a guardar? ¿Cómo vamos a guardar, hermano? Ay, yo me guardé el rencor por 20 años, por 30 años, por 40 años. Y algunos dicen, ¿cómo dicen? Yo olvido, pero no perdono, perdono, pero no olvido, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón, pues, hermanos, no es perdón. No hay cristianismo, no hay amor fraternal. Tenemos, hermanos, que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él nos perdona cada día. Él perdonó nuestros pecados, hermanos. Nos lavó con su sangre bendita, preciosa, aleluya. Nos dio una nueva vestidura. Nos justificó delante del Padre. ¿Por qué el Padre nos justificó? Por ese sacrificio perfecto de su Hijo, hermanos. Son sin pecado delante de Dios. Nos adoptó en su familia. Nos ayuda en nuestro proceso de santificación cada día. Y de un día, hermanos, la última doctrina de la salvación, seremos glorificados. Entonces, hermanos, es tan hermoso cuando podemos entender, hermanos, a quién servimos. A ese Dios que venció a la muerte, aleluya. La muerte no pudo retenerlo en la tumba, hermano, no pudo retenerlo, aleluya. Él venció ya había vencido en la cruz el pecado, había vencido a Satanás, lo había exhibido públicamente él y a todos sus demonios, aleluya. Pero faltaba la muerte. Pero la muerte no lo pudo retener. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, aleluya. Hermanos, tenemos que ser gratos a Dios, tenemos que amarle cada día más, entregarle nuestro corazón, nuestras vidas, cada día, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos, no sabemos en qué momentos sonará esa trompeta final, hermanos, y el Señor aparecerá en las nubes. Es tan importante que nosotros creamos, como aquí, hermanos, el apóstol Pablo pues dice que porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vana es nuestra fe, hermano. Si no, Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No, y nuestra predicación, dice Pablo. Y es verdad, hermanos, ¿para qué predicamos si Cristo está muerto? Pero aleluya, Él venció a la muerte. Y eso, hermanos, es tan maravilloso cuando podemos entender, cuando te pedimos al Espíritu Santo y te abre tu mente y puedes entender no solo en tu mente, sino que llega a tu corazón, a tu interior, a las profundidades de tu ser, y puedes agradecer y puedes reconocer el gran sacrificio de Cristo, aleluya. Ese sacrificio de Cristo, hermanos, cómo sufrió por nosotros, cómo murió, cómo fue golpeado, cómo fue vituperado, cómo fue escupido, cómo fue, hermanos, esa espalda lacerada, ¿no? Pedazos de carne seguramente ya no tenía, porque cada latigazo que le daban, hermanos, sacaba un pedazo de carne. Porque el látigo romano tenía, hermanos, tuve que dar un mensaje tan cortito, hermanos, porque tengo poquito tiempo, tengo 30 minutos nada más, entonces tengo que volar, pero hoy día un poco más.
Entonces, hermanos, antes podía hacer un poco más porque teníamos, hermanos, ¿cómo se llama? La filmadora. Entonces podíamos hacer un poco más, pero ese día, hermanos, 7 palabras y tenía solo 30 minutos. Me faltaban todavía 2 minutos. Bueno, hermanos, pero gracias a Dios que ahí, así todo, hermanos, se ha escuchado. Entonces, tenemos, hermanos, que ser fieles. Tenemos que ser fieles, hermanos. Tenemos que dejar el sueño en nuestras casas, el cansancio. Y hemos dicho, hermanos, que el día domingo es día del Señor. Amén. Entonces, ese día no debemos de, salvo que trabaje, pues no, dice el día domingo tengo que hacer mis cositas. Pero si no se trabaja más que en la casa, hay que hacerlo todo, pues, hermanos, del día sábado para el domingo están descansaditas para venir a la casa de Dios. Porque es maravilloso, hermanos, cuando podemos entender, cuando podemos irnos con nuestros corazones llenos de gozo, de felicidad, hermanos, porque este día es un día de fiesta, como yo decía ayer a mi esposo. No, mañana yo quiero algo especial, quería, porque es fiesta. Y yo recuerdo cuando era niña, hermanos, el domingo de Pascua era fiesta, hermanos. Y la gente en la calle te contenta un abrazo, te decía feliz Pascua, te decía, te abrazaba. Y pues, hermanos, una cena, pues una sopa, pues, hermano, de gallina, bueno, y se comía riquísimo, como el Viernes Santo. Entonces, hermanos, era fiesta. Y es fiesta, hermanos. Es fiesta especial. Porque Cristo, hermanos, resucitó. Resucitó, no está muerto. Entonces, tenemos que permanecer, hermanos. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Miren, hermanos, ¿hasta dónde? Si Cristo no resucitó, estamos igual que antes que Cristo haya ido a la cruz. Por eso, hermanos, nosotros no podemos dudar para nada. Y luego dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, los que ya murieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, hermano, a mí me apasiona este texto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron, aleluya. Primero resucitó. Las primicias eran los primeros frutos de las cosechas que lo presentaban a Dios. Los Mesías lo presentaban a Dios. Y él fue primicia de los muertos que habían resucitado a través del Señor Jesús y de los apóstoles, y volvieron a morir. Pero Cristo ya no murió, Él está vivo, Él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y por eso, hermanos, por eso es que nosotros vamos a resucitar. Por eso cuando en Tesalónica también, hermanos, cuando en Tesalónica los hermanos también les dijeron de que tenían ese problema también, que decían entonces, todos los hermanos, mis parientes, todos los que han muerto, pues no, se van a quedar en la tumba. Pablo les habla. Y es verdad, hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, para la primera resurrección. ¿Cuál va a ser la primera resurrección? Va a haber 2 resurrecciones, hermanos. Una que nos habla acá, en este mismo capítulo, y
en 1 Tesalonicenses y la segunda en Apocalipsis. 2 resurrecciones. ¿En qué resurrección quisieran estar? La primera y la segunda. En la primera, hermanos. Tenemos que estar en la primera. La primera resurrección. ¿Por qué decimos? Porque el apóstol Pablo dijo, primicia de los que durmieron. Porque, hermanos, cuando suene la final trompeta, ¿qué va a pasar? Cristo aparecerá en las nubes. ¿Y qué dice? A ver, lean, hermanos. Lean, busquen. Capítulo 4, 1 Tesalonicenses, 15 y 16. ¿Ya? Lea. 15, 16. Sí, el 17 va a ver. Ya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, la primera y la segunda. Acá también dice, hermanos, en el versículo 51 del 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿No? La segunda parte que le dieron. Y nosotros los que quedamos también. Entonces, hermanos, cuando el Señor venga, cuando suene la final trompeta, no sabemos cómo será, hermanos, que vamos a escuchar. Los que estemos fieles, los que estemos caminando por el camino que Cristo nos ha trazado. Eso, hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra conducta, hermanos. No podemos dejar que nuestra voluntad nos haga hacer cosas incorrectas, que entremos a caminos equivocados, hermanos. Que estas manos hagan lo que no deben hacer, que estos pies, como los niñitos que la otra vez estaba, que nuestra hermana nos cantó el coro. Entonces, hermanos, cuando suene, los que estemos preparados, hermanos, que Dios nos ayude a estar preparados. Allí entonces, hermanos, todos vamos a levantarnos, vamos, si ya hemos muerto. Y algo maravilloso dice, no precederemos. Los vivos no vamos a ser primero. Los muertos, hermanos. Por eso cuando murió mi hermano, mi mamá estaba durmiendo, mi hermano, están durmiendo. Esperando que suene la final trompeta. Amén, gloria a Dios. Y ellos van a resucitar primero. Y si por casualidad el Señor viene esta noche y estamos vivos nosotros, pero dice que vamos a nuestro cuerpo, vamos a ser transformados. Aquí en Corintios dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y también nos iremos. Entonces tenemos que, hermanos, la primera resurrección. Siempre, digamos, yo quiero estar en la primera resurrección, nunca en la segunda. Vamos a leer la segunda. A ver, hermanos. Apocalipsis 20. Entonces, si no recuerdo el versículo, hermano, ya me estoy olvidando.
pero busca Apocalipsis 20, artículo 15, busquen un ratito, hermanos, voy a buscar, Ya, Apocalipsis, yo voy a leer, hermano, ya lo tengo. Apocalipsis 20, vamos a leer del 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo voy a predicar un día esto, hermano. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, ¿qué nos espera? Cristo fue primicias de los que durmieron. Él resucitó, y porque Él resucitó, vamos a resucitar nosotros en la primera resurrección. No es la segunda, van los impíos, aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, aquellos que han hecho de su vida lo que han querido, aquellos que no están viviendo correctamente delante de Dios. Ellos, si no se arrepienten, se levantarán, hermanos, en la muerte segunda. Entonces, hermanos, por eso es que el apóstol Pablo se preocupaba de que la iglesia de Corinto, hermano, pudiera, hermanos, entender esto, para que vivieran, hermanos, no atemorizados, no tristes, sino vivieran con gozo, vivieran como nosotros vivimos, con la esperanza bendita de que Cristo va a venir a llevar a su iglesia, pero mantener nuestra fidelidad. Somos imperfectos, estamos en este mundo, pero siempre, hermanos, si hay arrepentimiento de corazón, Dios perdona, Dios nos ayuda, nos bendice. Y queremos, hermanos, que cada día recordemos este gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. El gran privilegio, hermanos, que tenemos de vivir la vida cristiana, de tener la palabra de Dios, de poder doblar rodillas y conversar con Dios, de vivir esperando, hermanos, que el Señor venga, esperando que suene esa final trompeta y que nuestros oídos no estén llenos de cerumen espiritual, yo digo. No, porque el otro está bien. No espiritual. Para que, hermanos, escuchemos esa final trompeta y seamos parte de los que van a resucitar en la primera resurrección. No nos quedemos a la segunda, porque la segunda, ¿a dónde nos llevará? Al lago de fuego ardiendo con azufre. Seamos fieles, mantengamos nuestra integridad y vivamos, hermanos, vivamos santamente, agradando a Dios cada día. Y que esta palabra, hermano, llegue a cada corazón. Que no menospreciemos, hermanos, la palabra de Dios. Que podamos dimensionar la grandeza del sacrificio de Cristo y lo que significa, hermanos,
la resurrección de Cristo. Porque si Él hubiera resucitado, van a ser enfermedad nuestra fe. Para nada no habría perdón de pecado, remisión, no habría nada. Y menos, hermanos, resucitar en la primera resurrección para irnos con Él para siempre. Estar en la boda del Cordero, estar, hermanos, cada día pues esperando ese tiempo precioso. Y así, hermanos, entonces vivamos santamente. Vivamos como alguien dijo, hermanos, que trabajemos como que el Señor va a demorar 100 años para venir, pero que vivamos como que esta noche el Señor va a venir y estemos preparados, estemos listos para irnos con Él para siempre. Dios les bendiga, queridos hermanos, amigas, amigos que escuchan esta palabra. Dios los bendiga, y si alguno no se entrega al Señor, qué mejor fecha para que lo haga y viva una vida nueva en Cristo Jesús. Dios los ayude, los bendiga, los prospere, los levante y los sostenga con su gracia. Gloria a Dios. Hasta la próxima, queridos hermanos. Amén.